buen día, muchas gracias por conectarse hoy día con nosotros. Estamos hoy día hablando, vamos a conversar con el profesor Guido Larsson. Él es cientista político, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, y a él le vamos a preguntar sobre el tema de la invasión a Ucrania. ¿Qué está pasando a raíz de las últimas noticias que hemos tenido con respecto de lo que encontró un equipo de la BBC en Bucha? Vamos a conversar con él acerca de qué está pasando ahí, por qué comenzó, cuáles son los objetivos en realidad de Rusia, de Vladimir Putin, al invadir este país vecino. Muchas gracias, don Guido Larsson, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Guido, partamos por el comienzo. ¿Qué pasó? ¿Por dónde partió? ¿Qué más allá de estas provincias separatistas de las que se hablaba? eh, Era tomarlas y anexarlas, pero la cosa cambió, fue variando entre medio. ¿Qué pasó entre Ucrania y Rusia? ¿Hacía mucho tiempo que venía esto? Sí, yo creo que si uno toma un punto de partida cronológico, la verdad uno puede estirar el inicio del conflicto desde el colapso de la Unión Soviética en adelante, vale decir diciembre del año 91. Y una de las cosas que creo yo que hay que entender es tratar de entrar en la psicología de el tomador de decisión ruso, porque finalmente ese tomador de decisión el que va empujando los eventos de la historia hacia adelante. ¿Y qué es lo que observa ese tomador de decisión? Bueno, observa de que la Unión Soviética colapsa, que con el colapso de la Unión Soviética se pierde el rol, el estatus y el poder que Rusia había jugado desde el año 45 en adelante. Constata al mismo tiempo de que la gran debilidad que Rusia ha tenido a lo largo de su historia, esto es un inmenso territorio, pero enormemente vulnerable, porque carece realmente de elementos que impidan, por ejemplo, el avance de amenaza, bueno, se da cuenta de que esa vulnerabilidad se incrementa con el colapso de la Unión Soviética, que los países de su periferia empiezan a ganar su independencia, y que más aún dichos países empiezan a inclinarse hacia Occidente, y constata además de que si se toman los últimos 200 años de historia, Rusia ha experimentado 6 guerras, de las cuales 5 de ellas han provenido de Occidente, y la última de ellas, la Segunda Guerra Mundial, termina con la vida de 26 millones de personas. Entonces estamos hablando realmente de que las guerras han tenido un efecto absolutamente dramático para Rusia. Y por ende, en ese contexto, con estos países periféricos independientes, con una historia larga que acompaña a la formación de su propia psicología, Rusia también observa de que Occidente, que tiene varias organizaciones, ¿no es cierto?, bajo su liderazgo, comienza a ampliar su rango de operaciones, por así decir, cercano a la frontera de Rusia. Estoy hablando particularmente de la ampliación de la OTAN, que se inicia con fuerza, o que en realidad se retoma con fuerza desde el término de la Guerra Fría en adelante. Y para la Federación Rusa, esto con justa razón o sin justa razón, eso creo yo que es un ámbito de debate, concibe de que esto es una amenaza a su propia seguridad, de que tener a la OTAN cerca de su frontera es muy problemático, que tener a países que antes habían pertenecido a la Unión Soviética, pero que ahora se inclinan a Occidente, representa una fisura en su propia percepción de seguridad, y observa de que uno de los países que era absolutamente integral dentro del ámbito de la Unión Soviética, Ucrania, comienza también a desarrollar este proceso, un proceso en donde lentamente corta lazos con Rusia, y también lentamente comienza a aproximarse más bien a la perspectiva occidental. Y a Rusia esto le parece intolerable no solamente el hecho de que ex miembros de la Unión Soviética más bien corten con Moscú y se inclinen a Occidente, sino que también le parece intolerable esta especie de minimización de su rol en el ámbito internacional. Y estoy hablando fundamentalmente de los primeros años del siglo XXI, donde Rusia, que había tenido gran historia en términos de decir, bueno, yo tengo un rol en el mundo, yo puedo forzar algunos acontecimientos a nivel mundial, se tiene que tomar mi voz en consideración a la hora de determinar decisiones que competen a todo el planeta. Bueno, nada de eso está ocurriendo. Y por lo tanto, también hay una suerte de vacío y de herida al orgullo y al honor de la Federación Rusa.
Por O sea que en ende, realidad, perdona, o sea que en realidad, para entenderlo bien, no se debería a que Rusia se quiere apoderar a lo mejor de ciertas riquezas que existen, sino más bien separarse un poco, tomar distancia con Europa, con la parte occidente, digamos. sí, yo creo que sí, es una evaluación adecuada, pero en general todos los conflictos incorporan, más allá de razones puramente geográficas, incorporan otro tipo de intereses. Es decir, también uno debiera considerar el hecho que Rusia tiene interés de mantener, por ejemplo, su posición dominante como un oferente energético para Europa y también de determinar cuáles son los flujos geográficos por los cuales dicha oferta energética va a transitar, etcétera. Pero detrás de todo eso, creo yo que hay una visión de sentirse minimizado, de sentirse inseguro, de observar de que se le está rinconando, que se le está literalmente desanclando el sistema internacional. Y frente a eso, Rusia va a reaccionar, creo yo, en tres momentos que son clave. Un momento es una guerra que va a desarrollar con Georgia, un país del sur del Cáucaso, el año 2008, y cuya explicación es muy similar a la que estamos observando hoy día. Georgia tiene interés de ingresar a la OTAN, Rusia dice de que ese ingreso representa una amenaza y evitará ese ingreso con el uso de la fuerza. Va a la guerra con Georgia el año 2008. Luego el año 2014, donde Ucrania toma la decisión política de querer pertenecer a la Unión Europea, esa decisión política se echa pie atrás por parte del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych. La población ucraniana sale a la calle, reclama de que Ucrania no esté volcándose hacia Occidente, y Rusia utiliza una vez más una operación especial y una operación que al menos en su primer momento fue clandestina, de intentar evitar el ascenso ucraniano a la Unión Europea con el uso de la fuerza. El año 2014 también va a venir la anexión de una parte de Ucrania, Crimea, para ser poseída por Rusia. Y el tercer elemento central, que es lo que hemos estado experimentando en las últimas semanas, es la invasión a Ucrania de febrero, el 24 de febrero de este año, ¿no? Que en alguna medida es una extensión del proceso que ya venía desarrollándose el año 2014 y que desde un punto de vista más genérico ya venía anclándose en la psicología de los tomadores de decisión rusos desde comienzos de siglo. O sea que en realidad cuando se habló de las provincias separatistas del Donbass, era casi un pretexto, ¿no? El llegar solamente a anexar eso. Yo creo que es un pretexto, pero que tiene algún grado de evidencia. ¿Por qué? Acá es muy difícil no caer en parcialidades, ¿no? Porque en general ya hay una narrativa más o menos impuesta donde Ucrania es el país agredido y Rusia es el país agresor. Pero hay algo que Putin tiene razón, y es que si uno va, por ejemplo, a organizaciones que creo yo que son relativamente imparciales en la presentación de evidencia y de documentación, estoy hablando, por ejemplo, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, que van a la región del oriente de Ucrania, el Donbass, y que testimonian lo que está pasando ahí, no cabe ninguna duda de que había violencia contra población étnica rusa en esa zona del país. Y esto era algo que Rusia reclamaba. Rusia estaba reclamando de que por qué se están asesinando a rusos étnicos que viven en Ucrania y qué es lo que está el gobierno ucraniano haciendo para que esto se evite. En ese elemento Rusia tiene un grado de razón, pero claro, una cosa es que tenga razón en esa acusación y otra cosa distinta es que esto se ocupe como un pretexto para invadir a un país soberano en su totalidad, que yo creo que son dos cosas distintas. Profesor, cuénteme, a ver, los avances rusos han sido, no sé, por lo menos yo lo he visto así, un poco como erráticos, en el sentido de tomarse primero, obviamente, la frontera, ir avanzando hacia el Mar Negro, luego llegaron a Kiev, que es al otro lado, digamos, para el norte. eh, Hay este convoy del que hablaban y que avanzaba muy lentamente, bueno, porque además es muy grande, tiene que ser provisto, etcétera, pero avanzaba demasiado, demasiado lento. Siempre se pensó que con el poderío ruso Ucrania iba a ser aplastada en pocos días, en pocas semanas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Putin no quiere arrasar y ya? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo diría de que la guerra, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en terreno, se divide en tres frentes de batalla, llamémoslo así.
un frente que es la zona oriental de Ucrania, otro frente que es el sur de Ucrania, particularmente es concentrado en la ciudad de Mariupol, y un tercer frente que se encuentra al noroeste de Ucrania, sintetizado en la ciudad de Kiev. Ahora, el resultado militar en estos tres frentes es efectivamente distintivo. No todos están bajo la misma situación militar y no todos pueden evaluarse bajo una misma óptica. Si uno va, por ejemplo, al sur, yo creo que es en el sur donde las Fuerzas Armadas rusas han tenido un grado de éxito relativo desde el punto de vista puramente militar. Prácticamente están bajo el control de la ciudad de Mariupol, incluso también han logrado controlar al menos la periferia de la ciudad de Kharkov. Y eso es, desde el punto de vista militar, un éxito relativo para Rusia. Distinto es el caso en el oriente y distinto también es el caso de Kiev, donde efectivamente se centra esa crítica, donde pareciera ser de que Rusia subestima el grado de resistencia de Ucrania, no logra planificar adecuadamente, sobre todo la cadena de suministro y la logística, que es donde efectivamente está esta idea de este convoy de casi 40 kilómetros que queda absolutamente estancado, y donde también tiene mayor cantidad de problemas para abastecer a dichas tropas, porque no es un abastecimiento que derive de sus propias fronteras, debe hacer uso de las fronteras de Bielorrusia, que es el camino casi lineal entre esa zona territorial y Kiev. Entonces creo yo que los resultados son distintivos, el sur con mayor grado de avance, el oriente un poco más pausado, y Kiev donde creo yo que ya las fuerzas rusas están retrocediendo, están en una postura más bien de orden defensiva y donde claramente las fuerzas armadas ucranianas han logrado resistir. Pero esto manifiesta probablemente, nadie realmente está detrás de los tomadores de decisión rusos, no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, pero posiblemente nos refleja una idea que no logró concretizarse, y es la idea de que se iban a poder tomar Ucrania en algo así como 48 horas, en una operación militar sumamente rápida, donde iban a lograr la decapitación del gobierno ucraniano, y por lo tanto el hecho de que Ucrania lograse nuevamente pasar bajo una suerte de control proveniente de Moscú. Y eso no se logra. Y no se logra por esto que dije inmediatamente con anterioridad. Se subestimó la capacidad de resistencia, se subestimó la fuerza misma de Ucrania, incluso desde el punto de vista político, porque todo el mundo pensaba de que el presidente ucraniano iba a salir del país, y sin embargo se mantuvo en el país, incrementó el poder, por así decir, blando de Ucrania, la capacidad de sacrificio de su propia población y del mismo ejército, y la situación ahora se torna mucho más enredada para Rusia en una guerra que creo yo que está transitando a una fase de guerra de desgaste. Pero todo esto con la indicación de decir de que la guerra no va a terminar prontamente, probablemente va a seguir extendiéndose en el tiempo. No me sorprendería, por ejemplo, que se extendiese hasta el verano europeo, incluso junio, julio incluso de este año, pero que hay que analizar cada uno de los frentes con una óptica distinta. No puede englobarse la totalidad del teatro ucraniano bajo una misma dimensión analítica, sino que los frentes obedecen a causas y a características que son diversas, y hay que observar esa diferencia. Profesor, usted dijo dos cosas que me llamaron la atención. Una por el lado del repliegue respecto de Kiev, que por una parte dicen que podría ser que se está replegando porque se está rearmando, digamos, para volver a atacar. Por otro lado, podría significar un cierto desarrollo mejor por el lado ucraniano, pero también me llama la atención estos helicópteros que de repente pasaron hacia, helicópteros ucranianos que llegaron hasta Rusia y que los bombardearon. Se subestimó obviamente la fuerza ucraniana. Ahí eso significa, a ver, uno lo ve como tan, por los territorios, ¿no? Ucrania, un país más o menos pequeño, Rusia enorme de grande, se supone que con un poderío muy grande y con una vasta trayectoria en guerras, como decía usted, ¿en cuántas guerras ha participado? Entonces, este David y Goliat que hay ahí, ¿cómo usted dice que esto se podría eternizar, a lo mejor ir como por desgaste, como el que se agota primero?
Sí, yo creo que una de las cosas que siempre hay que tener claro es que el instrumento de guerra, el uso físico de la violencia, siempre va de la mano con un objetivo de orden político. Son inseparables. De hecho, es muy conocida la frase que dice que la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Por ende, Rusia no solamente tiene interés de utilizar el instrumento de guerra, sino que lo hace teniendo un resultado en su cabeza. Buscan algo con el instrumento de guerra. ¿Qué es lo que buscaban? Creo yo que finalmente no resultó. Buscaban, por un lado, generar suficiente presión mediante el uso de la violencia para literalmente desarmar el gobierno ucraniano. Y hemos visto de que ese desarme no se consiguió porque Zelensky sigue vivo, porque Zelensky sigue en Ucrania y porque está rodeado más aún de figuras y autoridades políticas que teniendo incentivos para salir del país, finalmente no salen del país. Segundo, Rusia también pretendía control territorial. Y eso es muy importante porque una de las preguntas clave es, bueno, ¿por qué Rusia no se toma Kiev? Bueno, pero ahí viene esta relación que yo estoy diciendo. ¿Qué significa tomarse Kiev? Significa tener control de los acontecimientos sociales y políticos dentro de la ciudad. Y han observado de que cuando tiene a la sociedad civil levantándose contra Rusia y participando de los combates, cuando tiene un ejército que conoce el terreno, que se mueve de manera muy rápida y muy flexible, realizando ataques consecutivos a las fuerzas rusas, ese control se hace realmente muy difícil y muy imposible. Entonces yo concuerdo, una alternativa para este retroceso es leerla bajo la óptica que hay un intento de rearme, un intento de respiro, un intento de suministrar a las tropas con nuevos insumos, etcétera. Pero también uno debe reconocer de que tomarse una ciudad es realmente muy complicado. Es muy complicado porque la resistencia en general, y eso es lo que nos dice la historia, siempre está presente y y porque el control debe ir de la mano también con un objetivo de orden político. El control de una ciudad no se logra simplemente aniquilando y convirtiendo en polvo la ciudad. Se logra logrando tener control de la institucionalidad que permite, de hecho, la vida política en dicho territorio, y eso es algo que no se ha logrado. Y luego, obviamente, viene, uno podría decir, las sorpresas del ejército ucraniano. No había realmente, por parte de muchos analistas, la idea de que Ucrania iba a poder resistir y finalmente lo logra. Yo creo que lo logra utilizando tácticas de carácter asimétrica, es decir, a sabiendas de que está en desventaja, utilizar mecanismos dentro de esa desventaja para generar golpes progresivos a la fuerza rusa. Y eso también está estudiado, es decir, una de las cosas que más estudiada está es precisamente la guerra asimétrica, como una fuerza de menor envergadura en términos de volumen, muchas veces puede lograr muchas cosas. Lo vimos, por ejemplo, en Vietnam. Vietnam, donde los vietnamitas se enfrentaron al enorme ejército norteamericano y finalmente los terminan derrotando. Y los vimos también con los afganos, ¿no? La Unión Soviética invade Afganistán y los campesinos afganos montan una resistencia asimétrica que finalmente termina dando resultados. Y yo creo que algo así es lo que está también detrás de la táctica de las Fuerzas Armadas ucranianas. Es decir, no entrar a competir de tú a tú con el ejército ruso, porque saben que en esa guerra van a perder, sino que modificar la táctica a una guerra de comando o una guerra de guerrilla, una guerra de sabotaje, una guerra de ataque rápido y de ataque sorpresivo, de ataque nocturno, la mayor parte de las veces, en la cual tienen ventaja debido a que son unidades móviles y son unidades que conocen naturalmente el terreno. Y esa es la razón que ha llevado a la guerra, me parece a mí, a una guerra donde estamos en una etapa de estancamiento y donde posiblemente vamos a pasar a una fase de desgaste. Oiga, profesor, respecto de eso mismo, a ver, el ejército ucraniano no era tan poderoso, no es tan poderoso. Muchos civiles han participado también de esta resistencia. ¿Cómo se organiza en ese sentido? Porque es gente que no sabe, salvo armar, no sé, bombas Molotov, digamos, para atacar, pero no saben las tácticas. En eso ha sido muy sabio quienes están dirigiendo la contraofensiva, digamos, ucraniana. Bueno, esa es una buena pregunta porque permite hacer una distinción que no siempre se hace. Y es que solemos hablar del poder de unas fuerzas armadas, pero olvidamos de que el poder de una fuerza armada fundamentalmente se divide en dos dimensiones. Una dimensión
es el poder cuantitativo, cantidad de armas, cantidad de tanques, cantidad de aviación, tecnología asociada, en fin, cosas que podemos medir y que podemos cuantificar. Pero también el poder de una Fuerza Armada se mide en su carácter cualitativo. Y en este aspecto cualitativo, que es mucho más abstracto, incorporamos elementos como capacidad de sacrificio, capacidad de resistencia, capacidad de sostener la resistencia sin destruirse psicológicamente, capacidad de ir un paso más allá y de luchar por principios que nos parecen adecuados. Y yo creo que desde el punto de vista cuantitativo, naturalmente las Fuerzas Armadas rusas estaban en ventaja con relación a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero ¿qué ocurre desde el punto de vista cualitativo? Es distinto realizar una guerra de agresión cuando no sé exactamente bien por qué estoy agrediendo, que resistir a un invasor y resistir por el bienestar, por así decir, de la patria y por el honor nacional. Lo que está en juego psicológicamente en ambos casos es muy distinto. Y yo creo que en el caso de las Fuerzas Armadas ucranianas, sumado a eso, obviamente, a el mensaje del presidente, que se queda en el país, que rutinariamente está grabando videos y que esparce estos videos y que llama al sacrificio y que llama a la resistencia y que llama al honor y que llama a la protección de la nación. Bueno, todo eso permea finalmente en la evaluación del poder cualitativo. Y si a eso uno agrega toda esta información que habla de que, por ejemplo, unidades militares rusas habrían estado muy reacias a invadir, y que incluso habrían episodios en la cual unidades rusas habrían depuesto armas, bueno, claramente ahí la evaluación es distinta desde la perspectiva cualitativa. Entonces, es cierto, hay un elemento asociado a la táctica, hay un elemento en donde, por ejemplo, si se ocupa la sociedad civil, bueno, esa sociedad civil debe tener algún grado de inducción en torno a de qué manera enfrentarse más adecuadamente al adversario o al enemigo. Pero detrás de eso hay también un componente puramente cualitativo y que tiene que ver con que los ucranianos están luchando por la defensa de su patria, de su país, de sus familiares, de su propia sangre. Y hay unidades, no quiero decir todas, pero hay al menos algunas unidades rusas que hasta el día de hoy no saben exactamente bien cuál es la razón y el motivo por el cual están invadiendo otro país, de donde se sigue entonces de que hay asimetrías a nivel cuantitativo a favor de Rusia, pero hay asimetrías a nivel cualitativo que yo creo que están a favor de Ucrania. O sea que en realidad, a ver, si Rusia lo que pretende es sacar al gobierno y poner a alguien proclive a ello, digamos, a cargo, digamos, de Ucrania, además los ucranianos están defendiendo, como dice usted, su patria, su familia, pero también están defendiendo a su presidente, ¿no es cierto? Porque en realidad es la cabeza que quieren cortar. Bueno, claramente, ahí también se transmuta, por así decir, estos valores más abstractos, el honor, la patria, el cuidado a la libertad, la reacción frente a una agresión, respecto a quién está sintetizando cada uno de esos valores. Y yo creo que Zelensky ahí ha jugado un rol de articular una narrativa constante, una narrativa coherente en torno a por qué un ciudadano ucraniano debiera hacer ese sacrificio, y lo está haciendo por los miles. Oiga, profesor, para ir terminando, a ver, ¿qué pasa con, ya, supongamos que todo esto termine, como dice usted, desgraciadamente en unos cuantos meses más, con ya definitivamente el asentamiento de Rusia sobre Ucrania? ¿Qué va a pasar con Bielorrusia? ¿Qué va a pasar con Moldavia? Con aquellos países que también están ahí cerquita, y en este momento son, no sé si llamarlo neutrales, pero que podrían poner sus barbas a remojar, como dicen, ¿no? Sí, a ver, una primera cosa es que no hay nadie, ni yo, ni ningún analista que sepa exactamente bien cuándo va a finalizar el conflicto. Yo estoy haciendo una ponderación estimativa en torno a la posibilidad de un cierre de conflicto, pero no me sorprendería absolutamente para nada si el conflicto se extiende aún más en el tiempo, porque tenemos la evidencia de la historia. Es decir, cuando Estados Unidos invade Afganistán en octubre del año 2001, también creía que el conflicto iba a terminar en un mes, y terminó durando 20 años, ¿no? Entonces es cierto, no sabemos cómo va a progresar. Yo creo que Rusia, en caso de que ocupe Ucrania, va a tener enormes grados de dificultad, porque va a estar constantemente asediado
por aquella población, incluso por los residuos de un ejército ucraniano que no va a aceptar la presencia en su país. Y claro, Bielorrusia, que de hecho el presidente Lukashenko tuvo enormes protestas hacia el año 2019-2020, se puso en riesgo incluso su propia posición de poder, pero que ha consolidado el poder mediante un uso bien intensivo de los mecanismos de represión. Yo creo que la lealtad de Bielorrusia no está en cuestión, pero no creo que eso signifique una intervención directa. Se ha coqueteado con la idea, es cierto, digamos, Bielorrusia a veces ha dicho de que estaría dispuesto a ingresar formalmente un conflicto, otras veces no, pero eso corre el riesgo de amplificar el teatro de operaciones que está contenido en Ucrania más allá de Ucrania. Es decir, también implicaría de que Bielorrusia podría ser objeto de ataques del ejército ucraniano, y yo creo que eso es algo que no van a querer que ocurra. Y lo mismo con otros aliados leales de Moscú, como Moldavia, o incluso en países de Asia Central como Kazajstán o como Kirguistán. Entonces yo creo que va a estar contenido todavía en el teatro ucraniano y va a depender de la mecánica de las operaciones y sobre todo, muy importante, de la forma en cómo Occidente va involucrándose indirectamente en el conflicto mediante sanciones o mediante la entrega de insumos militares para poder proyectar con mayor grado de certeza en el futuro. No me cabe duda de que el conflicto va a seguir empeorándose, vamos a observar mayor derramamiento de sangre. Lo que observamos en Bucha es solamente el inicio. No me sorprendería que con el correr de la semana supiéramos de más ejemplos de masacre y de finalmente brutalidad. Las guerras lamentablemente son así, y claro, viene la pregunta de cómo se sale, y no va a haber una salida que no sea política. Eso es muy importante entenderlo. La salida de este conflicto no va a venir por el solo uso de la fuerza, va a requerir de algún tipo de negociación que creo yo que hoy día se encuentra bastante lejana. Han habido varios acercamientos, ¿no? Reuniones, algunas. ¿Usted tiene alguna esperanza? Parece que no. O sea, debiera ser ahí, en realidad, de dónde se sale. ¿Cuáles han sido los planteamientos de Rusia? ¿Cuáles han sido los planteamientos de Ucrania? Parece ser que hasta ahora la imposición de Rusia es algo que no se ha podido bajar, ¿no? ¿Qué pasa con esas negociaciones que han habido, esas reuniones que han existido? Bueno, las negociaciones pareciera ser que se han entrampado en los detalles, en el sentido de que Rusia exige tres cosas de Ucrania: exige neutralidad, exige desmilitarización y exige lo que ellos denominan desnazificación. Pero cuando se negocia, uno tiene que tratar de tener claridad conceptual. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué entiende Rusia por desmilitarización? ¿Entiende, por ejemplo, de que Ucrania se quede sin ningún tipo de fuerza, ni interna ni externa? ¿Significa que Ucrania se quede sin policía, por ejemplo? ¿Significa que reduzca la cantidad de presupuesto que destina a las Fuerzas Armadas a la manera como se le exigió a Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué significa desnazificar? Piénsese de que Rusia está acusando al gobierno ucraniano de tener una postura nazi. Y eso significa entonces que si el gobierno ucraniano accede a la, comillas, desnazificación, está aceptando tácitamente que están nazificados. Y obviamente eso nunca lo van a aceptar porque no pueden concordar con una acusación de ese calibre. Entonces, finalmente, en los detalles y en la lectura que hay de estos conceptos es donde creo yo que se ha entrampado el asunto, y donde más aún se negocia, pero al mismo tiempo en terreno están ocurriendo masacres como las que hemos estado observando, donde la confianza obviamente se deteriora y donde todo queda en nada. Esa es la razón por la que yo me encuentro pesimista, porque no han habido acercamientos que van más al fondo ante que estos grandes eslóganes, y donde la maquinaria de guerra continúa en terreno generando destrucción y evitando entonces un acercamiento de orden político. Por eso la situación es tan dura y tan compleja. Y donde además ha habido ofrecimientos de hacer corredores donde la gente pueda salir y no se han respetado esos corredores, ¿no? Efectivamente, porque tampoco existe una fuerza neutral que permita concretizar los corredores de manera imparcial. Entonces, cuando uno va a la primera semana del conflicto y uno se pregunta por qué ese corredor que trataba de levantarse con dirección a Polonia falló, la razón es porque la pregunta era, bueno, ¿quién se hace cargo de la gestión del corredor humanitario? ¿No? Porque el adversario, desde la perspectiva sea de Ucrania o sea de Rusia, siempre va a tener incentivo
a intentar mejorar su propia posición respecto del enemigo. Y dado esta imposibilidad de que hayan terceros en terreno, sea occidental o sea algún otro país, eso hace que sea bien difícil tener un control de los corredores de manera imparcial, y por eso falló en la primera semana, y no solamente en la primera, por eso falló en la primera, en la tercera, e incluso hasta el día de hoy. Oiga, profesor, ahora sí que para terminar, cuénteme, a ver, ¿qué opina usted de el papel que han jugado hasta este momento las fuerzas de la OTAN? Bueno, las fuerzas de la OTAN, desde el punto de vista militar, no se han involucrado en el conflicto. La OTAN como organización ha servido para congeniar una posición común con relación a Rusia, y algunos de sus miembros, no todos, pero algunos de ellos, particularmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, han entregado insumos militares a el ejército ucraniano y al gobierno ucraniano. Ucrania demanda más de la OTAN, pero la OTAN pone ciertos límites a ese involucramiento porque no quiere arriesgar una guerra regional, ni menos aún la posibilidad de una guerra mundial, porque eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es que si la OTAN se integra al conflicto ucraniano y, por ejemplo, fuerzas de la OTAN combaten en Ucrania, entonces desde la perspectiva de Rusia no hay realmente límite respecto a quiénes son sus adversarios. Y eso naturalmente podría llevar el conflicto que hoy día se encuentra contenido en Ucrania a ser un conflicto europeo y eventualmente incluso un conflicto mundial. Por eso las decisiones se toman de forma muy calculada y sopesando los riesgos que dicha decisión pueden significar. Entonces, hasta ahora, la decisión ha sido entreguemos cierto tipo de insumos relativamente menores incluso, hacia Ucrania, pero evitemos la entrega de insumos mayores o incluso la entrada de fuerzas de la OTAN a Ucrania, porque eso puede finalmente destapar la olla y derivar entonces en un conflicto que, bueno, nadie realmente quiere pensar en ello. Claro, podría ser que a lo mejor le agregaran más presión que el hecho de que la cosa se fuera terminando, digamos. Muchas gracias, don Guido, por haber estado con nosotros hoy día. ¿Querías agregar algo? No, solamente recordar una cosa, y es que Rusia tiene armamento nuclear y la OTAN tiene armamento nuclear. Por lo tanto, aunque haya un 5% de probabilidad de armamento nuclear, el uso del armamento nuclear va a significar la extinción de la civilización humana tal cual como la conocemos, debido a su gigantesco poder destructivo. Y eso es lo que está un poco en juego, y eso es lo que hace tan cautelosa la toma de decisiones tanto de Estados Unidos como de la OTAN. Muchas gracias, don Guido Larsson, por haber estado hoy día con nosotros. Te voy a pedir de todas maneras que en algún momento nos volvamos a juntar. Sí, no hay ningún problema y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este nuevo punto de encuentro. Hoy día conversamos con don Guido Larsson, cientista político, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado ahí.